Familia, tenga muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que hace en nuestras vidas, y porque hasta aquí el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros. Así que en esta hora venimos con este tema de que el Señor nos muestra su amor. Y es que hay algo bien importante. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Entonces vemos cómo el Señor nos muestra su amor, nos muestra su gran misericordia, su poder. Bueno, nos muestra, más bien dicho, Él es el que nos muestra todo. Y es por eso de que en esta hora vamos a venir a leer lo que es en el capítulo 5 de Romanos. Vamos a leer este versículo que dice de la siguiente manera. Dice: la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera. Dice capítulo 5 de Romanos, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una vez más lo repetimos. Mas Dios, aquí se refiere a nuestro Padre Celestial, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice en la otra versión: pero Dios, nuestro Padre, nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí tú has sido fiel con cada uno de nosotros y nos das la oportunidad ahora, Señor, para estar delante de tu presencia, para venir a suplicarte que nos ayudes, que nos bendigas, que nos apartes de todo mal, de toda tentación, y que también, Señor, nos permitas poder resistir los embates del enemigo. Así también, Señor, te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras familias que representamos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación, al igual que por nuestros compatriotas que se encuentran en el extranjero, Señor, familiares y hermanos en Cristo, que seas tú, por favor, Señor, obrando, Señor, en sus vidas, en sus necesidades, en sus dificultades, y que seas tú, Señor, el Dios grande y maravilloso, que no tienes límite para poder ayudar, Señor, a cada uno de aquellos que necesitamos. Así que en el hueco de tu mano los depositamos, Señor, y que seas tú también ayudando pues a nuestras autoridades civiles y militares a hacer su trabajo, a hacer su labor, y que seas tú, Señor, el que tomes el control en cada una de estas autoridades, en nuestro país, El Salvador, y que permitan, Señor, que tú también los guíes y les ayudes para hacer cosas, Señor, que tienen que hacer en respecto a las leyes, pero con la intención, Señor, de favorecer no solamente a un grupo de personas, sino a toda la nación de nuestro país, El Salvador. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos honra y gloria, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, venimos en esta hora pues con esta meditación, con este mensaje, y nos damos cuenta a través, vamos a leer varios versículos para poder comprender por qué nuestro Padre Celestial nos ama mucho, y nos amó, nos sigue amando y nos seguirá amando a toda la humanidad, a todos los hombres sobre la faz de la tierra. Pero como siempre lo he dicho, no todos los habitantes, no todas las personas aceptan el amor del Padre, aceptan el amor de Cristo y no aceptan tampoco la dirección del poder del Espíritu Santo. Es por eso, como repito, vamos a leer varios versículos para comprender pues cada uno de nosotros, en verdad, qué tan grande es el amor de nuestro Padre Celestial, como también grande el amor de nuestro Señor Jesucristo al venir a padecer a la tierra. Y por eso aquí en este versículo, cuando estamos leyendo, que dice:
Mas Dios, o sea, aquí nuestro Padre Celestial, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe? El Señor, al crear la humanidad, no solamente la creó para dejarla abandonada. Bueno, lo voy a crear y hay que vean ellos qué hacen. No, el Señor siempre estuvo en su mente, en su corazón, podernos ayudar, podernos corregir, podernos guiar, podernos dar pues el conocimiento previo de toda la palabra para que nosotros aprendiéramos de ella y también que aprendiéramos a respetar a nuestro Padre Celestial. Pero en realidad no todos creemos en Él, no todos nos comportamos como Él quiere que nos comportemos, sino que muchos actuamos en nuestra propia manera, en nuestro propio estilo, en nuestra propia manera de ser, y olvidamos que tenemos a un Dios grande y maravilloso que nos está mostrando aún su amor. En toda la tierra está mostrando aún su amor, pero eso es difícil de comprender. Ahora, cuando dice la palabra que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, recuerdes, nuestro Señor Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario para salvar a los pecadores, para salvar a todos aquellos que eran, por decirlo así, actuaban de una manera rebelde, o sea, en contra de la palabra, en contra del mensaje, en contra del evangelio, y todo eso nosotros a través de la historia bíblica lo conocemos, y también la historia secular habla al respecto de cómo pueblos enteros pues han sido destruidos por aborrecer el nombre de nuestro Padre Celestial, por aborrecer el evangelio, por aborrecer la dirección, los mandamientos, y ahí tenemos el caso pues de Sodoma y Gomorra, como también tenemos el caso de toda la tierra en el momento del diluvio, en donde solamente 8 personas se salvan a través de esa arca, la arca famosa de Noé, o sea, una caja en la cual pues ellos fueron guardados del diluvio. Entonces, ahora, desde ahí partamos nosotros para entender cómo el Señor ha amado el mundo, que a pesar de que la primera creación, si lo vemos desde ese punto de vista de Adán y sus descendientes, cómo se rebelaron contra Dios. Caín mató a su hermano Abel, y Abel pues que era el hombre, por decirlo así, que era el hombre el cual estaba tratando de aprender y de cumplir lo que la palabra enseñaba. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros viviendo en nuestra manera de vivir, en los vicios y en todas esas cosas que no le agradan al Señor, bueno, el Señor decide y dice: voy a mandar a mi hijo a morir a la cruz del Calvario, voy a mandar un representante mío, voy a mandar a un embajador, y este pues es nuestro Señor Jesucristo, porque dice para que muriera, que nosotros siendo pecadores aún, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por usted y por mí, porque dice, Cristo murió por nosotros. Entonces, si el Señor vino a cumplir esa comisión, vino a cumplir el mandato del Padre, entonces ahora hagámonos la pregunta: ¿qué tan agradecidos estamos usted y yo por el amor de nuestro Padre Celestial, y que al enviar a su Hijo a morir a la cruz del Calvario para rescatarnos del mundo, para rescatarnos de la destrucción, qué tan agradecidos estamos con Él? Porque la verdad que cuando nosotros nos rebelamos en contra de la palabra, no estamos siendo nada agradecidos con Él. Cuando nosotros no obedecemos el mandamiento, le estamos diciendo que no agradecemos que Él hubiera enviado al mundo a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, por eso hago la pregunta: ¿qué tan agradecidos estamos con el Señor? Mire, la verdad es esta, que nosotros podemos decir que estamos agradecidos con el Señor, que amamos a nuestro Padre Celestial, que amamos a nuestro Señor Jesucristo, pero son los hechos de nosotros que demuestran si amamos o no amamos al Señor, como también si amamos o no amamos a nuestros hermanos. Por eso dije, vamos a escudriñar varios versículos para ver cómo nos da la dirección, porque el Señor ha demostrado su amor.
Cristo vino a demostrar su amor. Entonces ahora a través de la palabra vamos a comprobar cómo el Señor sí ha mostrado su grande amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, hoy en un estado arrepentido, pero cómo nos ha amado el Señor. Él demostró su amor y por eso nosotros también debemos de demostrar su agradecimiento. Ahora, dice en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo está diciendo, o sea, que esta palabra, que este mensaje, que el evangelio es fiel y es verdadero cuando dice palabra fiel. O sea, es una palabra fidedigna, es una palabra que tiene todo el crédito del mundo porque viene de parte de nuestro Padre Celestial. No viene de parte de una persona cualquiera, viene de parte de nuestro Padre Celestial. Por eso esta palabra es verídica, si lo queremos ver. Ahora, como repito, no todos creemos en la Biblia, no todos creemos en la palabra, o si creemos en alguna parte, pero queremos ignorar otra, porque decimos, no, esto no puede ser, esto no creo que el Señor sea de esta manera, porque a veces cuestionamos al mismo Padre, o a nuestro Señor Jesucristo, porque dicen, y con el hecho de decir que el Señor en aquel tiempo va a mandar su juicio y que va a venir a condenar, bueno, no va a venir a condenar, porque ellos ya se condenaron. Que así dice la palabra, ellos ya se condenaron por no creer en Jesucristo, por no creer en nuestro Salvador, por no creer en nuestro único Dios verdadero que existe debajo de los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra. Él sigue siendo nuestro Dios. Entonces, como personas que no creen, porque cuando leemos esta palabra, que la palabra es fiel, es porque es verdadera, es porque es correcto, ¿verdad? Y digna, dice, digna, ¿por qué? Porque no viene de un hombre, sino viene de un ser celestial, en este caso, de nuestro Padre Celestial. Dice, de recibir por todos, o sea, es una palabra que todo el mundo la debería de recibir, pero no la recibe. No la recibe, ¿por qué? Porque siempre están cuestionando la Biblia, siempre están cuestionando el Evangelio, siempre están cuestionando la verdad, e incluso pues cuestionan y dicen que Jesús no es Dios, que Jesús no es el Hijo de Dios. Todo eso nos damos cuenta que hay un cuestionamiento, porque no todos creemos y aún religiosamente lo hablamos. Aún nosotros, una persona religiosamente dice que Jesús no es el Hijo de Dios, sino que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo, que Jesús es el Espíritu Santo, y en fin, le atribuyen todo a Jesús. Pero la pregunta es esta: ¿quién vino a morir a la cruz? ¿Vino a morir el Padre o vino a morir su Hijo? Bueno, la respuesta lo dice la palabra: fue su Hijo quien vino a morir, porque aquí en este mismo versículo dice, en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, Jesucristo, por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este versículo también lo dice, que en 1 de Timoteo 1:15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El Señor no vino a condenar al hombre, el Señor vino a salvar al hombre. El Señor no vino a condenar al pecador, vino a salvarlo. Porque recuerde, ¿cuántos de nosotros no nos encontrábamos extraviados antes de venir a los pies de Cristo? Bueno, pues todos, como todo ser humano, extraviados de la verdad, extraviados y desconociendo el grande amor que nuestro Padre Celestial ha tenido desde un principio para con nosotros. Y luego dice, cuando dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se está identificando aquí como un judío, como un israelita, y dice, de los cuales yo he sido el primero en creer toda la palabra que está escrita, toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo pues era un fiel religioso. Pablo era un fariseo de fariseos. Bueno, él se jactaba de haber sido circuncidado al octavo día, era de la tribu de Benjamín, y su nombre
y su nombre como tal. Ahora lo conocemos como Pablo, pero era Saulo. Entonces, Saulo era un nombre grande. Saulo era un nombre que iba, porque como de ahí venía el rey Saúl, entonces por eso los padres le ponían Saulo a sus hijos, porque decían, es que mi hijo tiene que ser un hombre grande también en la historia. Y en este caso vemos que Pablo sí lo hizo, sí hizo honor a esa grandeza de su nombre. ¿Por qué? Porque a través de Pablo, que el Señor lo utilizó, ha enviado el mensaje de la salvación para todos aquellos que estábamos perdidos, incluso para nosotros los gentiles. Esta palabra pues vino para darnos la oportunidad de salvación. Ahora vamos a leer otros versículos en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice: pero Dios nuestro Padre, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, y entre paréntesis está escrito, por gracia soy salvo. ¿Qué quiere decir ese paréntesis? Que ese es un agregado, que el escritor o el copista o la persona que hizo la traducción de la Biblia dijo, le voy a aumentar esto. Entonces por eso siempre lo he dicho y he tratado de explicarlo, de que esta Biblia pues en realidad tiene algunos agregados. Bueno, pero ese no es el tema, ¿verdad? Sino que el tema es que nuestro Padre Celestial nos muestra su gran amor, no solamente de palabra, no solamente de por dicho, sino que lo demuestra con los hechos. Y por eso es que cuando decía que nosotros, qué tan agradecidos estamos nosotros con nuestro Señor Padre, con nuestro Señor Jesucristo, con la guía del Espíritu Santo, qué tan agradecidos estamos nosotros. Bueno, una forma de demostrar nuestro agradecimiento es obedecer su palabra. Es nuestro testimonio que siempre tiene que dar fe de que nosotros somos hijos de Dios. Entonces esa es una de las maneras para poder demostrar que sí amamos al Señor, de que sí obedecemos al Señor, porque estamos tratando de cumplir su palabra, tratando de obedecer su mandamiento. ¿Para qué? Para que aquellos que aún no le conocen, aún siendo nuestras propias familias, que puedan venir a los pies de Cristo. Entonces nos damos cuenta pues, y aún sigue diciendo en este versículo, en este capítulo 2 de Efesios, versículo 6, sigue diciendo: y juntamente con él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí Pablo está hablando de una manera, en una manera futura, que el Señor nos hará sentar en los lugares celestiales juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y en el 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, que el Señor también, este versículo nos puede hablar algo al respecto y aplicándolo para el momento preciso en el cual la iglesia tendrá que salir de este mundo, ¿verdad? Porque dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, este versículo lo podemos aplicar como cuando la iglesia va a ser levantada para el cielo aún, ya que para muchos pues este es un pleito, esta es una discordia, esta es una discusión del decir si vamos antes, durante o después de la tribulación. Bueno, mire, el asunto es este, que cada uno de nosotros puede tener la convicción que si va a pasar, no va a pasar, o va a pasar la mitad y luego pues nos va a levantar el Señor. Cada quien tiene derecho a creer lo que él piense, lo que él quiera. ¿Por qué? Porque al final cada uno de nosotros pues va a recibir su justa retribución de lo que creamos. Yo pienso, en mi manera de pensar, que el Señor sí nos sacará antes. Y bueno, he dicho que vamos a hacer un mensaje al respecto desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de cómo también los judíos, o sea, el pueblo de Israel, en su tiempo, observaron de cómo el Señor iba a salvarlos a ellos, y luego también cómo nos va a salvar a nosotros como iglesia. Bueno, como dije,
Ese es un tema que estamos por mostrar en algún momento, pero por el momento estamos viendo el amor de nuestro Padre Celestial. Entonces, que Él va a permitir de que nuestro Señor Jesucristo nos saque de la tierra en el momento preciso, en el momento que Él quiera. Le va a decir: ahora es tiempo, ve a traer a tu novia, tráela para acá, aquí te voy a coronar, y aquí se van a gozar pues todos aquellos que han creído en ti y me han honrado a mí. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de aprender. Por eso digo, grande es el amor que muestra nuestro Padre Celestial para con nosotros, que sin ninguna oportunidad, sin ninguna razón para hacerlo, pues el Señor decidió siempre estarnos a nosotros, ponernos en una posición privilegiada, ponernos en una situación en la cual el mundo no creyente no tiene la oportunidad, pero nosotros sí tenemos esa oportunidad. Por eso digo que debemos de obedecer al Señor, que debemos de obedecer su palabra, que debemos siempre estar pues dispuestos a hacer todo lo que el Señor nos mande a través de su palabra, y que con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Ahora bien, mire, como el versículo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora vemos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo es nuestro sustituto en la cruz, cómo nuestro Señor Jesucristo muere en vez de cada uno de nosotros. En otras palabras, podemos decir que Cristo es el vicario del mundo, Cristo es el vicario de la iglesia, Cristo es el vicario de todos aquellos que creemos en Él, porque nuestro Señor Jesucristo fue el sustituto suyo y mío, para que no fuéramos a morir a la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, porque Él estuvo dispuesto a obedecer a nuestro Padre, estuvo dispuesto a obedecer el mandamiento. ¿Para qué? Para que usted y yo ahora tengamos la oportunidad de la vida eterna, que ahora tenemos la oportunidad para poder ir al cielo, porque reconocemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ahora dice en Mateo 8:17, para que se cumpliese, oiga bien, esta ya era una profecía, para que se cumpliese todo lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora, ¿qué dice en Isaías 53, 4 y 6, del versículo 4 al 6? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, o sea, nuestro Padre, y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en el 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor Jesús, ¿verdad? Mencionando aquí, vamos a decirlo, allá solo dice el Señor, pero aquí le vamos a poner nuestro Señor, que sabemos que es nuestro Señor Jesús, mas el Señor, o sea, nuestro Señor Jesucristo, cargó con el pecado de todos nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender, de que Jesús fue nuestro vicario, Jesús ha sido nuestro Redentor, nuestro Salvador, y que ha sido el sustituto de toda la humanidad para llegar a lo que es el reino celestial. Ahora, como repito, cada uno de nosotros, pues en verdad, muchas veces decide o no obedecer la palabra. Dice este versículo de Isaías en la otra versión: a pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido, dice, por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas, cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios, que es nuestro Padre, hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Esta palabra, esta versión,
nos habla más claramente cómo el Señor es nuestro sustituto para pagar por nuestros pecados, para pagar en la cruz del Calvario y para darnos cuenta de que usted y yo no teníamos derecho absolutamente a nada. Pero por la gracia de nuestro Padre Celestial, pero por el amor que nuestro Padre ha tenido para con nosotros, para con la humanidad, especialmente nosotros que no somos judíos, entonces porque este versículo que acabamos de leer en Isaías, recuérdese que este mensaje era para el pueblo de Israel, pero ahora se puede aplicar también muy bien a la iglesia. O sea, no hay ningún problema en que se aplique, pero tenemos que entender a quién estaba dirigido este mensaje. ¿Por qué el Señor está diciendo que, por qué el escritor dice, todos nos habíamos todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas? Recordemos que nuestro Padre Celestial quiso tener a su pueblo, quiso tener a su nación, a esa nación Israel, quiso tenerla entre sus manos y que ellos fueran los portadores del mensaje de la salvación. Es por eso que cuando Pablo surge como el apóstol, cuando Pablo surge como el que toma el reto, después de ser él un fariseo, después de ser un hombre fiel a la ley, él se convierte al evangelio y comienza a enviar ese mensaje de salvación. ¿Para quién? Para nosotros los gentiles que estábamos fuera, porque el Señor le dijo, tú serás el encargado de llevar el mensaje a los gentiles. Entonces, por eso en estos versículos, en el versículo 5, pues Isaías les dice a los israelitas, pero él fue herido por nuestras rebeliones. Los primeros en rebelarse en la palabra fueron sus hijos, fue su pueblo, los israelitas. Y aún se siguen rebelando en contra de la palabra. ¿Por qué? Porque no quieren creer de que Jesús es el único Mesías, no quieren creer que Jesús es el único Salvador. Es más, este capítulo 53 en algunos escritos de la Tanakh, los modernos, lo han quitado, porque hay una discordia, hay una disputa entre los mismos rabinos. Dice, bueno, ¿y aquí de quién está hablando? ¿Está hablando de una sola persona o está hablando de un pueblo? Que algunos han dicho, no, dice, aquí está hablando de un pueblo, y ese pueblo somos nosotros. Entonces, pero no aceptan de que Jesús es su Salvador personal, de que Jesús es el Mesías, que Jesús es el enviado, que Jesús vino al mundo para salvarlos a ellos primeramente, y que luego, aunque por eso decía, esta es una profecía que le fue dada a Isaías para que se la dijera al pueblo. Y posteriormente nos damos cuenta cómo en el Antiguo Testamento esta profecía tiene cumplimiento. Ahí está el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Isaías, está todo el calvario, el sufrimiento que el Señor llevó por nosotros, por causa de la humanidad. Pero aún así, como repito, aún hoy en día muchas personas rehúsan creer en Jesús como su único Salvador personal. Y luego dice en Hebreos capítulo 2 versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios nuestro Padre gustase la muerte por todos. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor tuvo que pasar por este proceso, y no fue pues porque Él quiso hacerlo, sino que fue algo que Él decidió hacerlo. Él, en obediencia a nuestro Padre Celestial, como que si le haya dicho, papá, si no hay nadie quien pueda cumplir todas estas cosas, mándame a mí, yo voy a ir. Vamos a decirlo así, que primero el padre tuvo que platicar con su hijo y le dijo, mira hijo, ya vi que sobre la faz de la tierra no puedo encontrar a nadie que sea capaz de redimir al pueblo, de redimir al hombre, al humano. Entonces, tengo que mandarte a ti. Entonces, vemos cómo, porque dice que Jesús fue obediente hasta la muerte. ¿Por qué? Porque tuvo que llegar, se despojó de su trono, se despojó de donde él estaba y dijo, voy a ir al mundo, papá, y te voy a redimir, voy a morir en la cruz, voy a pagar por sus pecados, los voy a comprar, y así
usted y yo hoy tenemos la oportunidad de decir que somos salvos por nuestro Señor Jesucristo, que somos salvos por el amor de Dios, que somos salvos por el amor de Cristo, que lo demostró allá en esa cruz al derramar su sangre, al ser, porque aquí está diciendo, por los padecimientos de la muerte. Mire, al leer esto, si nosotros tuviéramos una conciencia plenamente espiritual, sabe, cuando leyéramos estos versículos es motivo para que quizás derramemos lágrimas, porque la muerte, el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo no fue poco. Lo azotaron, le arrancaron la barba, le pusieron una espina, lo traspasaron con una lanza, le dieron a beber vinagre. Bueno, eso era para que él no sintiera mucho quizás el dolor, ¿verdad? Bueno, ¿qué no le hicieron? Lo escupieron, lo abofetearon, le hicieron cargar con esa cruz, con ese madero en el hombro. Dígame usted, ¿qué hombre va a poder cargar una cosa semejante a esa? Si eso pesaba quizás aproximadamente, según los historiadores, casi más de 10 quintales. O sea, que tenía un peso bastante grande, pero aún él apuesta y tuvo que cargar donde iba a ser muerto, en esa cruz del Calvario. Tuvo que cargar su misma, el instrumento que iba a servir para que él fuera crucificado. Y luego ganarse todos aquellos, ¿verdad? Todos los que lo criticaron. Bueno, lo podemos encontrar al leer los relatos de los evangelios. Ahí encontramos cómo se burlaron de él. Los gobernantes, el pueblo mismo, de que decían, si a otro salvó, ¿por qué no se salva a él? O sea, estaban hablando cosas de su mente, porque en su corazón no lo entendían. Y muchas veces nosotros tampoco entendemos por qué Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. No lo entendemos. Y por eso digo, ¿cuánto nosotros le agradecemos al Señor? Estos versículos deberían de servir para que nosotros cada día que los leamos, pues sería nuestro corazón incluso compungido, pues, de ver que a veces somos desobedientes, de ver que a veces nosotros no obedecemos su palabra, de ver que a veces nosotros queremos hacer las cosas como mejor nos parecen, ignorando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, algo tan doloroso que ningún hombre sobre la faz de la tierra lo puede soportar. Pero nuestro Cristo lo soportó, nuestro Cristo lo demostró, y sabe, por amor a usted y a mí, por amor a cada uno de nosotros, por amor a cada uno de aquellos que un día íbamos a reconocer. Por eso la insistencia de que aún cada uno de nuestros familiares deberían de reconocer quién es Jesús, deberían de reconocer qué tan grande es su amor, deberían toda la humanidad reconocer cómo nuestro Señor Jesucristo vino a padecer al mundo para darnos la oportunidad de la vida eterna. Pero hoy, ¿qué pasa? No, el hombre quiere vivir su vida como mejor le parece. Por eso mi oración siempre es esta, de que el Señor tome el control en cada uno de los gobernantes que hay en todos los países del mundo. ¿Para qué? Para que les ayude a entender, para que les ayude a ser personas de bien y no personas de mal, que no estén pensando en destruirse uno con los otros. Pero lamentablemente la palabra tiene su fiel cumplimiento, y por eso digo, en muchas ocasiones lo he dicho, nosotros no tenemos que amedrentarnos ni asustarnos con el petate del muerto, por las cosas que vienen, por las cosas que están sucediendo, o por lo que en el futuro va a pasar. Es que eso no hay vuelta atrás, eso se va a cumplir, que así como padeció Jesús en la muerte, allá en esa cruz de Calvario, fuera de Jerusalén, así va a padecer el mundo también por su desobediencia. Nos guste o no nos guste, lo aceptemos o no lo aceptemos. Mire, es doloroso muchas veces hablar de estas cosas, porque nosotros sabemos que tenemos familia, que ellos se rehúsan a creer en Jesús como su único Salvador personal, rehúsan a creer que Cristo es el único Dios verdadero que nos puede salvar. Rehusan, aún nuestras propias familias. ¿Cuántas familias tenemos que cuando nos ven o hablamos, lo primero que hacen es cuestionarse? Aquí viene el aleluya, aquí viene el que dice que es pastor, aquí viene el que dice que ya es salvo, aquí viene el que dice que ya no hay oportunidad, que ya no va a ser condenado porque ya está salvo, dicen otros. Claro, es que las cosas, el hombre natural
el hombre sin Cristo, el hombre sin la dirección del poder del Espíritu Santo, jamás va a entender la palabra. Va a entender la palabra cuando verdaderamente se pueda rendir a los pies de Cristo. Cuando este hombre, cuando esta mujer reconozca de que necesitamos a un Salvador, de que necesitamos el favor de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, hasta entonces el hombre con la dirección del Espíritu Santo va a poder entender este mensaje. De lo contrario, pueden leer la Biblia y, como repito, muchos religiosos la leen, pero cuando ven versículos como estos que estamos leyendo ahora, o otra clase de versículos, dicen, no puede ser que el Señor sea tan grosero, no puede ser que nuestro Padre nos vaya a condenar, no puede ser que, si es que Él es amor. Eso es lo que dice el religioso, que no creen que lo que la Biblia está diciendo, dicen ellos, que es una mentira, que eso no es cierto, que ese es un invento de hombre. Pues la cuestión es esta, que sí, el Señor utilizó el intelecto del hombre para poder escribir su palabra. Y por eso tenemos tantos escritores en la Biblia y los ejemplos que hay. ¿Para qué? Porque cada uno de ellos tenía su personalidad, pero ¿sabes? Lo que tenían en común era que todos tenían una comunión con nuestro Padre Celestial, y que Él los escogía y que Él enviaba a su Espíritu Santo para que pudieran escribir la palabra. Entonces, a estas alturas, venir a cuestionar la palabra es por falta de conocimiento, como dice también en el versículo en Oseas, que mi pueblo fracasó porque le faltó conocimiento. Entonces, hoy es tiempo cuando usted y yo deberíamos verdaderamente de conocer más de nuestro Señor Jesucristo, de conocer más su amor, y por eso en Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, bien importante este otro versículo, porque dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Estamos en este siglo malo, al final de este tiempo, porque dice, para librarnos del presente, de lo que estamos viviendo hoy. Hoy, todo lo que en el mundo se está dando, todo lo que el mundo está haciendo, pero en aquel día, en el momento preciso, el Señor nos va a librar. Y también este es otro versículo que lo podemos aplicar, que a la salida de la iglesia de la tierra, cuando esto comience, cuando el desastre venga, cuando entre en acción el anticristo, cuando entre en acción ese nuevo gobierno, en donde todo mundo va a vivir y hacer como mejor le parezca, ¿verdad? Mejor. ¿Por qué? Porque van a atender el pensamiento humano, la filosofía humana, no van a entender el mensaje que nuestro Padre Celestial nos ha enviado a través de nuestro Señor Jesucristo para demostrarnos su grande amor. No lo van a entender. En esos días peor, porque en esos días va a haber una persecución, va a haber una quema quizás de Biblias como lo hicieron en el pasado. Muchas cosas van a pasar. Pero por eso les digo, hoy es cuando usted y yo debemos de tomar una decisión. Entonces, dicen en este versículo del Gálatas 1:4, dice, el cual se dio a sí mismo, o sea, nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, todo viene por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, en el versículo 5. Ahora dice Juan 3, primera de Juan 3:16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Bueno, este versículo no quiere decir, hermano, de que usted y yo vamos a morir. Vamos a morir por nuestros hermanos. No, en este versículo lo que quiere decir que cuando nosotros ponemos nuestras vidas por los hermanos, lo voy a leer en la otra versión, pero en la otra versión dice, pero nosotros sabemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos de dar nuestras vidas por nuestros hermanos en Cristo. Y aquí está la respuesta. Si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no le ayuda,
ese rico, dice, no ama como Dios ama. Por eso dije, una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces entre nosotros nos estamos diciendo, te amo hermano, te quiero mucho papá, te quiero mucho hijo, te quiero mucho aquí. A la esposa también, ¿verdad? A la esposa también, te amo viejo, te amo vieja. ¿Y qué pasa? De repente los pleitos, de repente los gritos, de repente las infidelidades, de repente cualquier cosa sucede. Entonces, por eso dice, en el final de este versículo, porque dice, poner nuestras vidas por nuestros hermanos, lo que dice en la otra versión. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no lo ayuda, ese rico no ama como Dios ama. O sea, muchas veces, como vuelvo a repetir, hablamos de diente a labio, pero el hecho es que nosotros debemos de demostrar, al amar a nuestros hermanos, misericordia, debemos demostrar bondad, debemos de ser pues caritativos, si lo queremos decir de esa manera, que cuando ofrecemos algo debemos de cumplirle al hermano, ¿verdad? Para que el hermano pues no esté diciendo, ya se olvidaron de mí, pero en realidad sabemos que quien no se olvida de nosotros es nuestro Señor Jesucristo, y por eso nos está cada día ayudando a entender más su palabra a través del Espíritu Santo, a través de la Biblia. Por eso la lectura diaria que usted y yo debemos de hacer. Ahora voy a leer pues los últimos versículos en Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 6. Dice Juan, voy a leer todos estos versículos para poder entender el mensaje que aquí nos está dando la palabra respecto al amor de nuestro Señor Jesucristo, al amor de nuestro Padre Celestial, y de cómo usted y yo nos vamos a gozar en la presencia de Él por toda una eternidad, porque lo hemos reconocido como nuestro único Salvador personal. Porque dice aquí, Apocalipsis 1, versículo 4 y 6 dice, Juan a las 7 iglesias que estaban en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que habrá de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de todos los muertos. Aquí hay una palabra que podemos entenderla cuando dice el primogénito de todos los muertos, o sea que Jesucristo es el primogénito de todos los muertos, porque Él es el único que ha resucitado. Aquí no dice que han resucitado otras personas, ni los apóstoles, ni su madre, ni nada de uno de aquellos profetas que han hablado de su palabra. Todos están esperando el llamado a la resurrección, cuando nuestro Señor Jesucristo nos llame desde los cielos. Eso es lo que nos está diciendo. No hay nadie más. No hay nadie más. Así que si alguien dice que ya alguien resucitó y que está también allá en los cielos justamente con nuestro Señor Jesucristo, es mentiroso. Esa es una mentira. Esa es una mentira que no la aprueba la palabra, porque si estuviera en la palabra, entonces no tendríamos nosotros también objeción más que obedecerla. Pero como la Biblia dice, y para nosotros es el mandamiento, la Biblia dice que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de todos los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. O sea, Él está por encima de todo. Aquí no importa quién sea el gobernante que esté en cualquier país del mundo, pero todas las autoridades se deben ¿a quién? A Él, porque Él lo permite. Si un presidente, un rey, un diputado o alguien que esté en el poder en estos momentos, que no se gloríe por su propia boca de decir que a mí me han escogido, porque no, lo escogieron por misericordia de nuestro Padre Celestial, que ahora está haciendo las burradas que está haciendo en el mundo, queriéndose destruir unos con otros. Entonces, en una franca rebeldía contra nuestro Padre Celestial. Entonces, y luego dice, de los reyes de la tierra, a que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Otra vez, que Jesús nos lavó, o sea, primero nos ama, luego nos lava con su sangre preciosa. Él lava nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, y perdona nuestros pecados a través de ¿qué? De su sangre, porque el lavamiento de nuestros pecados, de nuestras vidas, es a través de la sangre. Y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Sí, amén. Entonces, ¿qué más queremos?
El Señor vino a morir a la cruz del Calvario, nos dio su vida por nosotros, nos ha comprado con su sangre preciosa, nos ha lavado y ahora nos ha puesto como reyes y sacerdotes. Mire qué privilegio más grande el que nos da nuestro Padre Celestial. Qué privilegio más grande el que nos dio nuestro Cristo de la gloria en la cruz del Calvario. Y aún así, somos tan mal agradecidos que nos portamos igual o peor que el mundo. Porque ese es el detalle. Muchos de nosotros, conociendo la palabra, predicando la palabra, enseñando la palabra, nuestro comportamiento son peor que el mundo. Porque el mundo, al fin y al cabo, lo hace de una manera ignorante o en rebeldía. Pero nosotros, que llamándonos hijos, sus hijos, venimos a estas alturas a estar en contra de la palabra de Dios, no somos más que unos grandes burros. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad, sabemos qué hizo Cristo, sabemos qué hizo el Padre, sabemos qué hace el Espíritu Santo hoy en nuestras vidas, y aún así nos rebelamos contra la palabra. Porque este versículo, lo que dice aquí en la otra versión, dice: yo, Juan, saludo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Dios es el que vive, o sea, nuestro Padre, el que siempre ha vivido y el que está por venir. O sea, si bien es cierto, aquí habla la palabra Dios, refiriéndose tanto al Padre como también al Hijo, porque dice, porque ¿quién es el que vive? ¿Quién es el que fue crucificado? Cristo. Por eso dice, es el que vive, el que siempre ha vivido y el que está por venir. Deseo que Dios y Jesucristo y los 7 espíritus que están delante de su trono los amen a ustedes y les den su paz. Podemos confiar en que Jesucristo nos ama y dice la verdad acerca de Dios el Padre. Él fue el primero en resucitar y es también el que gobierna sobre todos los reyes de la tierra. Y sigue diciendo, por medio de la muerte de Jesucristo, Dios nuestro Padre nos ha perdonado nuestros pecados. Además, Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Por eso, alaben todos a Jesucristo y que solo Él tenga todo el poder del mundo. Amén. Entonces, ¿cuándo va a tener el poder del mundo nuestro Señor Jesucristo? Después de la tribulación, después de todos estos juicios que están por venir. Entonces, de ahí comienza un nuevo periodo, un periodo de 1000 años, y durante esos 1000 años, quien va a gobernar y va a estar a la cabeza también de todos los reyes y los gobernantes, y en donde nosotros también hemos sido escogidos como reyes y sacerdotes. ¿Sabe por qué? Porque vamos a tener la autoridad del Padre, vamos a tener la autoridad del Espíritu Santo o del Hijo. ¿Por qué? Porque vamos a ser sellados con ese sello del Espíritu Santo, aunque ahora está en nuestros corazones como propiedad, pero en ese momento vamos a ser sellados. ¿Para qué? Porque a lo mejor cada uno de aquellos que han hecho las cosas como deben de hacerse, bueno, pues van a recibir autoridad para reinar quizás sobre un grupo de personas, para instruir a un grupo de personas, porque podemos ver que en el milenio también van a haber personas de carne y hueso, y que al final de la tribulación, de la gran tribulación, pues ¿qué va a pasar? Que el enemigo va a ser desatado de donde se encuentra, donde va a estar, va a salir del pozo de la oscuridad, donde va a estar atado durante ese periodo de 1000 años, pero que al final va a ser soltado y va a salir a engañar otra vez al mundo, va a salir a engañar otra vez a la humanidad, a muchos de aquellos que entraron con hueso y carne al periodo milenial de los 1000 años. Entonces esos van a procrear hijos, van a tener familia, y el mundo va a seguir creciendo durante 1000 años. Bueno, aunque quizás no va a haber muerte, porque dice que el Hades y la muerte van a ser lanzadas al lago de fuego. Entonces vamos a vivir en una tranquilidad, en una paz, en una armonía que jamás la hemos visto durante nuestras vidas, pero que en ese periodo se va a hacer. Pero el diablo va a querer hacer su último intento para derrocar a nuestro Señor Jesucristo, y ya sabemos
lo que la Biblia nos dice, porque al final de esa revuelta va a tener que ir a parar al lago de fuego, en donde jamás volverá a salir, y entraremos en ese nuevo periodo de eternidad, en donde nunca jamás vamos a morir, en donde nunca jamás vamos a envejecer, en donde nunca jamás vamos a sufrir ni siquiera enfermedad. Ya no habrá llanto, ya no habrá más dolor, porque ¿quién será nuestra lumbrera? Nuestras lumbreras, ¿quiénes serán? Nuestro Señor Jesucristo, quien alumbre nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, qué importante muchas veces conocer de la palabra, conocer de lo que Él nos ha dado y saber lo que la Biblia dice, para que cada uno de nosotros cada día nos afirmemos más en la roca inconmovible que es Cristo, que cada día más creamos en su palabra. Tenemos que creer en todo lo que la Biblia dice, porque la Biblia no es para que nosotros estemos creyéndose en alguna parte, sino en toda la palabra, porque todo es el mensaje de Dios. Así que, mis hermanos, espero que sea de mucha motivación para usted, y que también pueda llegar al conocimiento, al entendimiento de que debemos de crecer espiritualmente, especialmente en estos momentos en los cuales el enemigo anda como el león rugiente, viendo a quién devorar, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se olvide que el Rey pronto habrá de venir. Vamos a orar. Padre santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado en todo, y te agradecemos, te damos honra y gloria, Señor, porque cada día, pues a pesar de las amenazas de enfermedades, a pesar de las destrucciones, a pesar de todos los rumores de guerra, Señor, y las cosas que están sucediendo, de los fenómenos a nuestro alrededor, tú sigues siendo fiel con nosotros, porque nos guardas y nos das salud, nos das vida, Señor, para que sigamos adelante confiando en ti y que siempre estemos firmes delante de tu presencia. Papito lindo, gracias te doy por este momento y por la oportunidad que nos diste. Asimismo te damos honra y gloria, Señor, por haber venido al mundo a morir, a nacer, a crecer, a vivir en medio de la humanidad, Señor, para que luego fueras crucificado, pero sabemos que todo tiene un propósito, y es por eso que alabamos y bendecimos tu nombre por los siglos de los siglos. Así también, Padre, te suplico en este momento que tomes el control en nuestras vidas, en nuestras necesidades, en nuestras situaciones difíciles, que nos ayudes, papito lindo, por favor, a salir adelante, que no desmayemos en nuestra fe, que no desmayemos, Señor, en nuestra confianza delante tuyo, porque a pesar de la adversidad, tú siempre tienes una solución para todos aquellos que creemos en tu nombre, para aquellos que te hemos confesado como nuestro Salvador personal, para aquellos que sabemos, Señor, que tú tienes el poder para librarnos y apartarnos de toda tentación y de todo acecho o ataque del enemigo. Papito lindo, gracias por ser un Dios maravilloso, y gracias también, Señor, por darnos la oportunidad de llegar a ser tus hijos. Así también te suplico ahora en este momento, Señor, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros vecinos de trabajo, por nuestros compañeros, Señor, o vecinos a nuestros alrededores, compañeros de trabajo, de estudio y de ventas, quizás, Señor, en los mercados, todos aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal, bueno, de todas nuestras familias, te las ponemos en el hueco de tu mano, y que en esta hora, papito lindo, por favor, puedas tocar esas mentes, puedas tocar esos corazones, para que aquellos que han rehusado por años recibirte o reconocerte a ti como Salvador personal, que en este día, Padre Santo, puedan ser inquietados a través del poder del Espíritu Santo en sus mentes, en sus corazones, y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia. Abro mi corazón y confieso con mis labios que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por haberse conectado, y gracias porque hasta aquí nuestro Señor Jesucristo ha sido fiel con cada uno de nosotros. Y no se olvide que el Rey pronto habrá de venir. Bendiciones y que tengan un buen día.